El gobierno estadounidense de Joe Biden se ha mostrado a favor de suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra el coronavirus para conseguir incrementar la producción global de estos fármacos y acelerar la lucha contra la pandemia. ¿Es esta medida una buena idea? ¿Realmente va a acelerar la producción de vacunas y, por tanto, nos va a conducir más rápidamente al fin de la pandemia? Bueno, empecemos constatando que sí hay un problema en el ritmo de producción de vacunas. No se están produciendo vacunas lo suficientemente rápido en el conjunto del planeta. Y no tanto para vacunar a la población occidental, cuyo ritmo es moderadamente aceptable. Ojalá fuera más rápido, claro, pero en todo caso no es desesperadamente lento, como sí sucede en el caso del tercer mundo. ¿Y por qué es preocupante que el ritmo de vacunación en el tercer mundo vaya tan sumamente lento? No solo, obviamente, porque cuanto más se ralentice el ritmo de vacunación del tercer mundo, mayor terminará siendo la mortalidad en el tercer mundo, sino también porque cuanto más retrasemos la inmunidad de la población frente al virus, más probabilidades hay de que el virus termine mutando y termine adquiriendo resistencia frente a las vacunas que tenemos a día de hoy a nuestra disposición. Por tanto, podríamos decir que es del interés egoísta de Occidente acelerar la vacunación en el tercer mundo para evitar la emergencia de nuevas variantes más resistentes del virus. Ahora bien, para acelerar el ritmo de vacunación en el tercer mundo, ¿el camino es suspender las patentes? Bueno, de nuevo aquí empecemos constatando que hay muchos liberales, entre los que me incluyo, que tienen una visión bastante negativa de las patentes y que consideran que las patentes, en términos generales, al menos el nivel de protección que actualmente se otorga a través de las patentes, no fomentan la innovación, sino que más bien la ralentiza. Es decir, lo que voy a exponer a continuación no lo expongo desde una posición pro patentes, sino más bien desde una posición antipatentes. Pero incluso desde una posición antipatentes hay que reconocer que ahora mismo el problema que está restringiendo la producción de vacunas, el cuello de botella global a la producción en gran escala de estos fármacos, no son las patentes. ¿Y por qué no son las patentes? Pues por varios motivos. En primer lugar, que una farmacéutica posea una patente sobre un determinado medicamento no implica que otras farmacéuticas no puedan producir ese medicamento. Justamente para que esto sea posible existen las licencias de uso de las patentes y las farmacéuticas están ahora mismo otorgando licencias de uso a otras farmacéuticas tanto porque son conscientes de la necesidad de acelerar la producción global de vacunas cuanto porque al licenciar el uso de las patentes, esas farmacéuticas también están ganando dinero. Es decir, que hay un interés, si lo queremos, humanitario y también crematístico para acelerar la licencia de uso sobre las patentes. Por ejemplo, la farmacéutica española Red Joffre producirá la vacuna de Janssen en su planta de Barcelona. Y esto es solo un ejemplo anecdótico de las decenas que podríamos encontrar de farmacéuticas licenciando el uso de sus patentes a otras farmacéuticas para que aceleren la producción de vacunas. En segundo lugar, la transferencia de conocimiento no es algo tan sencillo que se produzca meramente liberando o suspendiendo una patente. En la producción de un medicamento, más allá de la fórmula patentada, existe mucho know-how que no es explícito, que no está articulado, que no es fácilmente transmisible a otras farmacéuticas y que es en suma conocimiento privativo de aquella farmacéutica que ha desarrollado originalmente el medicamento. Y por tanto, liberar las patentes sin que las farmacéuticas, que son las propietarias de las patentes suspendidas, no colaboren activamente en enseñar, en instruir a las otras farmacéuticas en cada uno de los pasos que han de seguir detalladamente para producir los medicamentos, no va a servir de gran cosa. Esto es especialmente cierto en el caso de las nuevas vacunas, de la nueva tecnología de ARN mensajero, que es muy difícil de manejar por otras farmacéuticas distintas de Pfizer o Moderna, precisamente porque es una tecnología novedosa que a duras penas ha conseguido ser desarrollada por Pfizer y Moderna, y por tanto las otras farmacéuticas no tienen todavía el know-how incorporado sobre cómo desarrollar, sobre cómo producir en sus plantas estas vacunas. Pero también es cierto con respecto a las vacunas más tradicionales, como la de Janssen, AstraZeneca o Sputnik. El proceso de fabricación es muy complicado y requiere, insisto, de la supervisión de las farmacéuticas que originalmente desarrollaron las vacunas. Por ejemplo, hace unas semanas nos enteramos de que una planta de Baltimore de la farmacéutica Emergent BioSolutions, farmacéutica que puede producir la vacuna de Janssen o de AstraZeneca,
AstraZeneca, porque estas compañías le han licenciado el uso de la patente, pues como decía, Emergent BioSolutions mezcló mal los ingredientes de la vacuna de Janssen y echó a perder 62 millones de dosis de este fármaco. Por consiguiente, si esto sucede con la supervisión, con la instrucción de las farmacéuticas que son propietarias de las patentes y que poseen el know-how específico sobre su medicamento, imaginémonos que no sucederá si esas farmacéuticas no instruyen a cada planta que quiera producir la vacuna sobre cuáles son todos sus pasos a seguir. Y evidentemente, si se suspenden las vacunas, estas farmacéuticas no querrán cooperar de buena fe con aquellos laboratorios que quieran reproducir sus vacunas sin su consentimiento. En tercer lugar, aun cuando los problemas anteriores no existieran, aun cuando no fuera muy complicado técnicamente producir estas vacunas y no hubiese un problema de conocimiento implicado, lo cierto es que ahora mismo el principal cuello de botella para escalar la producción mundial de vacunas no son, como decía, las patentes, sino la falta de componentes, la falta de materias primas, la falta de materiales para producir las mismas vacunas. Esto es, de nuevo, especialmente cierto en el caso de las vacunas de ARN mensajero, porque estas vacunas hay que producirlas en plantas especiales y hay muy pocas fábricas en el mundo que sean capaces de producirlas. De hecho, esas fábricas especiales han tenido que ser construidas desde cero por Pfizer y Moderna. Ahora mismo no hay capacidad ociosa en el conjunto del planeta de plantas, de fábricas que sean capaces de fabricar vacunas de ARN mensajero. Por consiguiente, aunque liberáramos las patentes, aunque el conocimiento para producir estas vacunas fuera muy fácil de aprender, aún así no habría fábricas suficientes para producir hoy más vacunas de ARN mensajero. Pero no pensemos que el único cuello de botella está en las vacunas de ARN mensajero. También en las vacunas más tradicionales de adenovirus, por ejemplo, la de AstraZeneca, la de Novavax, la de Janssen, la de Sputnik, hay cuellos de botella importantísimos ahora mismo. Para fabricar estas vacunas se necesitan bioreactores y hay bioreactores que son muy complicados de conseguir. Hay bioreactores que son muy escasos y que es muy complicado incrementar la producción de esos bioreactores en el corto plazo. Por ejemplo, la vacuna de Novavax necesita de corteza de un árbol chileno milenario y evidentemente la cantidad de árboles milenarios chilenos que hay disponibles ahora mismo pues está limitada. Por tanto, aunque liberáramos la patente de Novavax, no se podría escalar su producción mucho más de lo que ya se va a hacer. El cuello de botella en ese caso está en la corteza del árbol milenario chileno. Pero es que además existen cuellos de botella en factores productivos tan aparentemente triviales como las grandes bolsas de plástico en las que se tienen que mezclar los ingredientes para fabricar las vacunas. Ahora mismo no hay suficientes bolsas de plástico grandes como para producir las vacunas. Ese es un cuello de botella más serio, más urgente de remediar en el corto plazo que liberar unas patentes que, insisto, no están contingentando la producción de vacunas porque las farmacéuticas ya están otorgando licencias de uso a aquellas plantas que tienen capacidad para producirlas. Para escalar la producción de vacunas, lo que necesitamos es invertir muchísimo más en incrementar la oferta de inputs, la disponibilidad de materiales, de componentes, de bioreactores, de plantas especializadas en fabricar vacunas de ARN mensajero para así aumentar nuestra capacidad real de crear esas vacunas. No la capacidad nominal diciendo que, como las vacunas ya están liberadas, entonces cualquiera puede producir en un laboratorio de su casa esas vacunas. Eso es totalmente falaz. Ni siquiera grandes farmacéuticas, como ya hemos explicado, tienen ahora mismo capacidad de producirlas, aun cuando las patentes estén liberadas. ¿Y cómo se promueve la inversión en incrementar la capacidad de producción de los inputs necesarios para fabricar vacunas? Pues solo hay dos formas, o inversión privada o inversión pública. Para que la inversión privada se acelere, es necesario generar incentivos efectivos para esa inversión. Por ejemplo, si se pagara más por las vacunas, evidentemente las farmacéuticas tendrían más incentivos para acelerar la inversión en incrementar la capacidad instalada para producir esas vacunas. Pero si empezamos
suspendiendo las patentes de tal manera que los precios de los medicamentos se puedan desplomar en cuanto empiece a haber algunas fábricas, algunas plantas que tengan esa capacidad de producir vacunas, el incentivo para invertir masivamente en esas nuevas plantas en el corto plazo no se va a dar. En el largo plazo sí, porque la producción de vacunas seguirá siendo rentable y por tanto será rentable aumentar, escalar la capacidad de producción. Pero lo que nos interesa es que se acelere ahora mismo, no dentro de 2, de 3, de 4, de 5 años, sino en el muy corto plazo. Y dinero es tiempo. Cuanta mayor es la rentabilidad de producir un bien, más se acelera la inversión en incrementar la capacidad de producción de ese bien. Más dinero, más recursos afluyen a incrementar, a aumentar la oferta de ese bien. La otra alternativa, por supuesto, es incrementar la inversión pública en crear nuevas plantas especializadas para fabricar ARN mensajero, en encontrar sustitutivos de algunos bioreactores especialmente escasos como la corteza del árbol milenario chileno, en incrementar la capacidad instalada para producir grandes bolsas de plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Esas políticas públicas, que nos podrían gustar más o menos desde una perspectiva liberal, pero al menos tendrían sentido para conseguir el objetivo que se nos ha dicho que se busca, que es escalar la producción de vacunas. Suspender las patentes no sirve ahora mismo para nada de eso. Más bien, puede ser un obstáculo efectivo a acelerar la producción masiva de vacunas. Sin embargo, a nuestros políticos les encantan los golpes de efecto, sacarse conejos de la chistera, que aparentemente proporcionan soluciones a problemas reales, cuando en realidad lo que pueden estar haciendo es agravar esos problemas reales. Lo que buscan es el espectáculo, aparentar que hacen para que la gente se quede tranquila creyendo que están en buenas manos, que están en una buena dirección. Y esa política basada en fuegos artificiales, desde luego, también ha contagiado a la administración Biden. Suspender las patentes sobre las vacunas de coronavirus podrá parecer un movimiento muy audaz y tremendamente valiente por parte de la administración demócrata. En realidad, y por desgracia, es un movimiento que solo va a entorpecer la inversión presente para escalar la producción de vacunas, así como la inversión futura en desarrollar nuevas vacunas que nos puedan proteger frente a potenciales nuevas variantes del coronavirus. La propaganda de las buenas intenciones antes que el rigor en las políticas públicas.